criterio demostrable de que tu paciente tiene endocarditis. Vamos a ver un poco de la epidemiología. Aquí, todo este tema lo he sacado de las guías de tratamiento europeas, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la AJA. Primero vamos a ver que en América la relación es una incidencia, ¿no?, de 10.000 a 20.000 casos nuevos, que últimamente ha ido aumentando a más del 20%. En Europa, la incidencia es de 3 a 10 casos en cada 100.000. Entonces, si te das cuenta, hay mucha presencia de esta enfermedad a nivel mundial. La edad, ¿cuál es la edad? Generalmente, los estudios no estaban tan avanzados. En 1926 se daba en jóvenes, 30 años. 1943, 39 años. Actualmente la edad promedio es entre los 50 a los 60 años. De 50 a 60, donde más hay. Ahora, ¿cuál es la relación hombre-mujer? Más en los hombres. Poco común en los niños, una relación 2 a 1, hombre a mujer. ¿Cuáles son las válvulas que más se dañan? Aquí, las del lado izquierdo, mitral y aórtica. Aquí hay que diferenciar algo. Si la endocarditis es aguda, es subaguda o es crónica. Cuando te digo que la endocarditis es aguda, va a dañar principalmente a la válvula aórtica. Entonces, el incremento, la involucración de la válvula aórtica se da más que todo en casos agudos. ¿Cuánto es el porcentaje de la aórtica? 5 a 36. Pero si es subaguda o crónica, es la mitral. Si yo te pregunto, ¿cuál de las válvulas está más afectada entre la aórtica o la mitral? Tu respuesta, siempre y siempre de los siempre tiene que ser la mitral, es la que más se afecta. Pero si te pregunto, ¿cuál de las válvulas se afecta más en endocarditis aguda? Tu respuesta tiene que ser aórtica. Ahora, las del lado derecho, la pulmonar y la tricúspide, no se afectan mucho. En relación a la etiología, las causas para producir una endocarditis infecciosa va a ser toda causa que genere una alteración estructural del corazón o una turbulencia del flujo sanguíneo. Dentro de las causas, una cardiopatía reumática, una cardiopatía congénita, una cardiopatía degenerativa, otras cardiopatías, son importantes como causas, ¿ok? Como causas. Entonces, esas son las principales causas para generar una endocarditis infecciosa. Cardiopatías reumáticas, congénitas, degenerativas y otras causas. En la cardiopatía reumática, que es una de las principales causas, hasta el 76% de los casos de endocarditis infecciosa en el pasado era por enfermedad reumática. Actualmente es solo el 5% en los países industrializados. En Bolivia y países del tercer mundo es alrededor del 50%, los que desarrollan enfermedades reumáticas. Es la primera causa en países en vías de desarrollo. Entonces estamos hablando nosotros de que más del 50% de nuestros pacientes que tienen endocarditis son por enfermedad reumática. En la enfermedad reumática afecta más a la mitral, a la aorta y en final a la tricúspide y a la pulmonar, que es raro. Mitral, la mayor parte de los casos, 85%. Aorta, un 50%. En las cardiopatías congénitas, si bien las reumáticas son 50%, las congénitas pueden ser desde un rango del 6 al 24% de los casos, como causa de endocarditis. ¿Qué cardiopatías congénitas me causan endocarditis? Conducto arterioso permeable, defectos del septum interventricular, coartación de la aorta, aorta bivalva, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar. Doctor, ¿a qué se refiere con aorta bivalva? Sí, una válvula aórtica con solo 2 valvas. ¿Acaso la válvula aórtica puede tener 3 válvulas? Normalmente tiene 3.
Siempre las válvulas semilunares son de 3 valvas. Una cardiopatía congénita es que la aorta, la válvula aórtica, tenga 2 valvas. Entonces, esas son las cardiopatías congénitas que te predisponen a endocarditis infecciosa. La segunda causa después de la enfermedad reumática son las cardiopatías congénitas. La tercera causa, lesiones degenerativas. Las lesiones degenerativas, que si bien están en un tercer lugar, 30 a 40% de todos los casos en mayores de 60 años, mayores de 60, 30 a 40% de los casos donde vos no demuestras una valvulopatía previa es por degeneración. Y al hablar de lesiones degenerativas, ¿a qué me estoy refiriendo? La lesión degenerativa por esencia, la enfermedad degenerativa del corazón esencial, es la arterioesclerosis. No confundan arterioesclerosis con ateroesclerosis. En la arterioesclerosis tú tienes a tu paciente que por definición, tiene un engrosamiento por envejecimiento y acumulación de colágeno en su válvula. Entonces, cuando las válvulas pierden la elasticidad, están gruesas, estamos hablando que se están degenerando. Son válvulas gruesas, arterioescleróticas. Muy diferente a la ateroesclerosis. La ateroesclerosis, repito, es una enfermedad por grasita, es por placas de ateroma. ¿Ok? ¿Qué otras lesiones degenerativas pueden haber? Las más raras, degeneración mixomatosa por un tumor en el corazón, la calcificación del anillo mitral, nódulos calcificados en un lugar aterosclerótico, trombos post-infarto agudo de miocardio. Otras condiciones, otras causas, las fístulas arterioarteriales, que es otra causa, fístulas arteriovenosas, por ejemplo, en la hemodiálisis, presencia de marcapasos, de prótesis valvulares, pacientes en contacto con sistema de salud o con catéteres, usuarios de drogas endovenosas, esas son otras condiciones. En la fisiopatología, tenemos que ver que estos 4 eventos o pueden venir solitos o pueden venir acompañados. Entonces yo tengo que saber, pues, cuáles son los independientes o simultáneos. Que el paciente tenga una endocarditis no bacteriana, que el paciente tenga factores hemodinámicos que lo predispongan, que tenga una bacteremia transitoria con otros microorganismos. Entonces empezamos. ¿A qué se refiere, doctor, con la endocarditis trombótica no bacteriana? La endocarditis trombótica no bacteriana, por sus siglas NBTE, es una inflamación generada por un coágulo sin bacterias. Entonces, ¿qué tiene que haber de requisito? Daño del endocardio, que va a generar un edema intersticial, una distorsión de las células. Generalmente por estados de hipersensibilidad, de exposición al frío, la altura, gasto cardíaco alto, obstrucción linfática, alteración hormonal, cáncer, enfermedades reumáticas, congénitas, de tejido conectivo, estados de uremia, catéteres intracardíacos, enfermedades agudas. Miren, tantas causas me pueden generar una inflamación del endocardio con un trombo. Y obviamente, para generar el trombo, tiene que haber algún estado de hipercoagulabilidad, una superficie valvular con baja presión, un depósito de plaquetas, de fibrina, de fibrotina, una formación de vegetaciones estériles. Entonces, si tengo un coágulo y tengo un endocardio bacteriano, por cualquier, ojo, que el concepto es sin bacterias. Factores hemodinámicos. Según dentro de los factores hemodinámicos, la insuficiencia valvular. Oye, una insuficiencia valvular
puede tener una alteración en la aurícula, una alteración en la válvula auriculoventricular, pueden tener alteraciones en las válvulas sigmoideas, puede haber baja en la presión de las cavidades, puede haber disminución en la perfusión de la íntima, puede haber un flujo regurgitante. Sí, todo paciente con insuficiencia valvular, por definición, va a tener un flujo. ¿Qué más puede tener dentro de los factores hemodinámicos? Lesiones con alto grado de turbulencia. Soplos, sí, soplos. Un grado de estrés mecánico valvular. Al referirme yo a un grado de estrés, significa si es que el corazón tiene que latir muy rápido o muy lento. Los grados de estrés, apaguen su micrófono, por favor. Micrófono que me está audio. Ya. Los grados de estrés mecánico valvular pueden ser que mi paciente puede tener alguna enfermedad de alto gasto o de bajo gasto. Puede desarrollar taquicardia o puede desarrollar bradicardia. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos viendo esto. Ahora tenemos que ver la bacteremia transitoria. Fíjense que entre los pilares hemos dicho que el paciente tenga una endocarditis trombótica no bacteriana, que tenga algún factor hemodinámico que le puede generar turbulencia, y ahora el tercer factor estamos viendo la bacteremia transitoria. Oiga, doctor, ¿y por qué puede pasar esta bacteremia transitoria? Pues puede tener el paciente un trauma de cualquier mucosa altamente colonizada por una bacteria. Se van a acordar que la endocarditis infecciosa tiene como número 1, como rey de reyes, aquí, a los gram positivos. Entonces, la mayoría de las endocarditis se producen por gram positivos. Y aquí recordar algo, la intensidad de la bacteremia es proporcional al trauma. Mientras más grande sea el trauma, más intensa es la bacteremia. Y la cantidad de bacterias que habitan la superficie, obviamente. Generalmente, cuando la bacteremia transitoria se da, es leve, con alrededor de 10 unidades formadoras de colonias y, como lo dice su nombre, transitoria. Después la sangre se pone estéril en 15 a 30 minutos después de que ha pasado esa bacteremia. Ahora, las bacterias, las cepas específicas, una vez que alcanzan una lesión, se adhieren a esa lesión e invaden el tejido, por lo tanto, colonizan esa lesión. Y una vez colonizada una lesión, se empieza ya con la enfermedad. ¿Pero cuál lesión? La de la endocarditis trombótica no bacteriana. O sea, puede haber una lesión que me genere un coágulo con inflamación del endocardio. Sí, y si a eso le aumentas la bacteremia, ya estamos en problemas. ¿Qué procedimientos me pueden generar bacteremia transitoria? Mira, desde quitarte un diente, cirugía periodontal, extracción dental. ¿Qué es la cirugía periodontal? ¿Has escuchado el tratamiento de conductos? Puede generar una bacteremia en 32 a 88% de los pacientes. Una extracción de dientes entre 18 y 85%. Una extracción de amígdalas entre 28 y 38%. Una succión nasotraqueal o una intubación orotraqueal, un 16%. Una endoscopía superior, un 8 a 12%. Una biopsia hepática percutánea, 3 a 13%. Una dilatación de los uréteres, 18 a 33%. Un cateterismo de la uretra, una sonda Foley, hasta un 8% de bacteremia transitoria. Un RTU, cirugía prostática, un 12 a 46%, y hasta un parto te puede generar bacteremia en un 0 a 11%. Importante. Hay que ver la interacción entre el microorganismo y el trombo que no es bacteriano. La interacción es fundamental porque hay habilidad de ciertos microorganismos para adherirse a ciertos trombos no bacterianos, a ciertos trombos que han generado endocarditis no bacteriana. Mira vos.
¿Cuáles son estos microorganismos que tienen esa capacidad de poder adherirse, de poder juntarse? Mira, te lo presento. Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. Estos dos tienen una facilidad de adherirse a esos trombos. El aureus, 11 diferentes serotipos. Puede unirse de manera directa o ingerida por células endoteliales. Puede tener una virulencia adicional por la toxina alfa. Facilita la adición, el aureus, de manera plaquetaria directa por el mismo fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Entonces, el Staphylococcus aureus se puede adherir fácilmente a los coágulos y generar una endocarditis infecciosa bacteriana. También lo hace el Streptococcus viridans. ¿Qué características tiene este streptococo? El glucocálix al cual se puede adherir. Generalmente fácil para desarrollar endocarditis infecciosa. También hay un retraso en la respuesta a los antibióticos. El Streptococcus viridans tiene adhesinas de superficie para la fibrina, que es el FIM-A, y también otra adhesina que es el GSPB, que se une a las plaquetas. Entonces, estas dos bacterias, Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans, tienen mayor adhesión. Muy bien. Ahora, hay otros factores que pueden agravar mi endocarditis. Los mismos monocitos y el mismo factor tisular, que es para la cascada de la coagulación, ambos van a ayudar a que crezca la vegetación, a que crezca la infección, porque el monocito va a hacer fagocitosis de las bacterias, va a formar tromboplastina tisular, va a depositar fibrina y va a hacer que crezca la vegetación. El factor tisular va a activar la cadena de coagulación por la vía extrínseca, va a formar el trombo, se forma el trombo y se aumenta la vegetación. Ahora yo les he dicho que en la fisiopatología eran cada uno de estos solitos o en conjunto. Doctor, ¿cómo solitos? Sí, el hecho de tener una bacteremia transitoria te puede generar una endocarditis infecciosa. Puede, ha pasado. El hecho de tener soplos puede generar una endocarditis. Puede. Pero lo más común es que estos 4 factores fisiopatológicos se junten entre sí. Mira vos, lo más común es así. Y como vemos aquí, en este gráfico, vemos que primero tiene que haber un endotelio valvular, una válvula que puede ser traumatizada, puede ser estenosada y generar soploturbulencia, puede tener cambios metabólicos, y esa válvula va a generar depósitos de fibrina, agregación plaquetaria, y eso me va a generar un coágulo y una endocarditis no bacteriana. Muy bien. Ahora, esto se puede asociar a una lesión en la mucosa. Eso puede ser por diferentes factores, por alteraciones con la inmunoglobulina A, por la adherencia bacteriana. Y mi mucosa puede recibir un trauma y el trauma con mi mucosa puede generar bacteremia y la bacteremia más un coágulo ya antiguo presente, juntos adheridos, generan colonización y la colonización una vegetación madura. ¡Wow! Entonces, hasta ahí, ¿yo qué digo? Digo que un trombo, una endocarditis trombótica no bacteriana más bacteremia me va a generar una infección, una endocarditis. Ahí la fisiopatología de la endocarditis. Ahora hay que ver la clasificación de la endocarditis. Hay que ver que había una clasificación antigua y una clasificación actual. Antes la endocarditis se clasificaba en aguda, subaguda o crónica. Aguda, de curso fulminante, menos de 6 semanas. En la aguda, el rey de reyes, Staphylococcus aureus. No se olviden, una endocarditis aguda, Staphylococcus aureus. Ahora, que puede ser piógenes, puede haber neumonía, puede haber Neisseria gonorrhoeae.
generalmente con alta temperatura, toxicidad sistémica, leucocitosis, inclusive en algunos casos hasta muerte. Esa es la aguda. Pero les repito, la aguda como principal representante Staphylococcus aureus. La subaguda, 6 semanas a 3 meses, y la crónica, más de 3 meses, principal representante Streptococcus viridis. Ah, mira vos. En esta es lentito, despacito, indolente, fiebre baja, sudoración nocturna, peso, ¿ya? El problema de esta clasificación de aguda, subaguda y crónica ignora las formas no bacterianas. Oiga, doctor, ¿y cuál endocarditis puede ser no bacteriana? Por hongos, por cándida, la candidiasis del corazón, endocarditis por cándida. Y también, ¿qué más ignoraba esta clasificación antigua? La sobreposición de varios síntomas o microorganismos específicos que pueden estar encima de estas bacterias. ¿Cómo es eso? O sea que una endocarditis por estafilococo se puede complicar y transformarse a una endocarditis por enterococo. ¿Puede haber una bacteria sobreagregada? Claro que sí puede haber. Eso es lo que ignoraba la clasificación antigua. Por eso hoy en día, la clasificación se hace según agente etiológico. Por eso en esta enfermedad es fundamental el hemocultivo para saber cuál es el agente etiológico. Y también ahora se la clasifica en endocarditis sobre válvula nativa o endocarditis sobre válvula protésica. Ah, ¿por qué? Es diferente el tratamiento. En esta clasificación es diferente el tratamiento. Una cosa es sobre válvula nativa y otra cosa es sobre válvula protésica. También tenemos que ver en la clasificación cómo va la enfermedad, si hay una cardiopatía preexistente, si ha utilizado antibióticos, si es asociada a cuidados de la salud, si ha estado expuesto a catéteres endovenosos, si tiene marcapasos, si le han hecho diálisis. La mayoría de estas enfermedades representadas por el estafilococo aureus. Recuerden esto muy importante. Si yo te hablo de aguda, de endocarditis aguda, descarta aureus. Si yo te hablo de subaguda o crónica, descarta viridans. No se olviden. Ahora vamos a diferenciar. De acuerdo a los grupos de pacientes, hay que ver los que tienen válvula nativa, como ya les había dicho antes, y los que tienen válvula protésica. Si tiene válvula nativa, mira, en los niños se afecta más la tricúspide, principalmente en neonatos, y en los niños mayores, principalmente se afecta por cardiopatías congénitas. En adultos, en válvula nativa, prolapso de la válvula mitral. Por si acaso, el término válvula nativa significa la válvula cardíaca con la que tú has nacido. Y obviamente el término válvula protésica es la válvula que te han implantado. Válvulas protésicas de dos tipos, válvula protésica biológica o válvula protésica mecánica. En los adultos, el prolapso de la válvula mitral es la causa número 1 de endocarditis nativa. Obviamente que después está cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, infección por VIH, fase SIDA. Usuarios de drogas endovenosas, 80% hombres y jóvenes. Puede haber alteraciones en la tricúspide, en la mitral, en la aórtica, sí, por drogas, obviamente sí. Y a veces hay infecciones en múltiples sitios secundaria a la administración de esas drogas endovenosas. Ahora vamos a ver una tablita de las endocarditis sobre válvula nativa asociada a enfermedades de acuerdo a edades. Si mi paciente tiene una cardiopatía reumática y yo sospecho que tiene endocarditis, tengo que ver que se va a presentar más en los jóvenes adultos de 15 a 60 años. Si mi paciente tiene una cardiopatía congénita, se va a desarrollar más los signos y síntomas en pacientes de 2 meses a 15 años. Si mi paciente tiene una insuficiencia mitral, un prolapso de la válvula mitral, más que todo en pacientes adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que es por cardiopatía reumática en la mayoría. Si el paciente tiene cardiopatía degenerativa,
La cardiopatía degenerativa se da más que todo en ancianos, es decir, en mayores de 60 años. Si el paciente utiliza drogas, no va a ser un neonato, no va a ser un niño, va a ser un adulto joven, 15 a 35 años. Ahora hay que ver un poco sobre la microbiología de las válvulas nativas. Si bien las válvulas nativas tienen cualquiera de estos gérmenes, Streptococo, Enterococo, Estafilococo aureus, Estafilococo coagulasa negativa, gram negativos, hongos, diferentes tipos de microbios, polimicrobiano, cultivos negativos inclusive. Si nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos que ver lo siguiente. El estreptococo y el estafilococo son los más prevalentes. El estreptococo en neonatos no tanto, en mayores sí, en niños de 40 a 50 sí, en adultos jóvenes sí, en mayores de edad sí. El estafilococo en neonatos sí, no tanto en niños, en adultos jóvenes y en adultos mayores sí. Entonces, mi tratamiento va a estar dirigido a estreptococo y a estafilococo. No se olviden nunca eso. Estos dos gérmenes son los más comunes. Vamos a ver eso más adelante. Lo mismo se ve en esta imagen, estafilococo, Streptococcus viridans, con 19% el estreptococo, el estafilococo con 31%, más comunes. Ahora, ¿cuál es la microbiología de la endocarditis infecciosa en esas personas que se aplican drogas endovenosas? Estamos hablando de ellos que utilizan, ¿no?, cocaína endovenosa, diferentes tipos de estimulantes o drogas endovenosas. Estos siempre va a ser por estafilococo en su mayoría de los casos. Por eso dice, más del 50% de los casos fueron causados por estafilococo. Y la válvula más dañada fue la válvula tricúspide. Ah, ya, mira vos. Más que todo estafilococo y más que todo válvula tricúspide. Ahora vamos a ver las válvulas protésicas. Y doctor, ¿en las válvulas protésicas es diferente? Sí. 10 a 30% de los casos de endocarditis en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados, es por válvula protésica y endocarditis. Mayor frecuencia en los primeros 6 meses. Entonces yo tengo que saber de que la endocarditis a válvula protésica la tengo que clasificar en dos. Endocarditis a válvula protésica temprana, endocarditis a válvula protésica tardía. Si es temprana, se da en los primeros 60 días después de la cirugía cardíaca. Si es tardía, después de los 60 días. Después de los 60 días de la cirugía realizada. Ahora, ¿cuáles son las bacterias, pues, que están presentes en las válvulas protésicas? El rey de reyes en válvula protésica, estafilococo coagulasa negativo. Estafilococo coagulasa negativo. Importante, sí. Ese es el que más hay. ¿Los estreptococos pueden haber? Sí, pero cuando el cuadro no es agudo. Recuerde, el estreptococo siempre existe, pero en endocarditis subaguda y endocarditis crónica. Pero si es una endocarditis aguda, ya. Yo pienso y digo, este paciente tiene endocarditis aguda. Las agudas son por estafilococo. Ya. Pero ¿es sobre válvula nativa o válvula protésica? Doctor, es sobre válvula nativa, estafilococo aureus. Es sobre válvula protésica, estafilococo no aureus, pero estafilococo siempre, pero no aureus. Es decir, estafilococo coagulasa negativo. Ahora vamos a la dehiscencia de la prótesis valvular. ¿Puede existir? Puede existir. Toda infección de una prótesis, sea prótesis biológica, bioprótesis o prótesis mecánica, ¿me va a generar dehiscencia? Sí. Y la dehiscencia voy a cómo verla en el ecocardio. En el ecocardiograma va a haber una regurgitación paravalvular hemodinámicamente significativa. Las vegetaciones causan estenosis, claro que sí. Hay complicaciones como una insuficiencia cardíaca en 40%,
alteraciones cerebrovasculares en 28% y síntomas y signos periféricos como bajo llenado capilar, signos de bajo débito. Entonces, sí, pues por dehiscencia de prótesis. La dehiscencia de prótesis es la complicación más común de una endocarditis en válvula protésica. Si la endocarditis es en válvula protésica, mucho cuidado. Va a haber una dehiscencia de la prótesis valvular y se te va a morir. Ahora, ¿a qué me refiero yo con la endocarditis asociada a cuidados de la salud? ¿Saben ustedes que hay diferentes tipos de cuidados de la salud? Puede ser adquirida en la comunidad posterior a una hospitalización reciente en un 46%, que se llama todavía asociada a cuidados de la salud porque ha sido, ni bien ha salido del hospital, o puede haber una dentro del hospital, que es la más común, nosocomial, 54%. Eso es dentro del hospital y el otro es después de que ha salido del hospital. También, obviamente, es secundaria a la inserción de catéteres. Es responsable del 24 al 34% de la mayoría de las endocarditis. Incluyen válvulas normales, como en la tricúspide, o implantación de dispositivos o válvulas protésicas. El número 1 en cuidados de la salud, Staphylococcus aureus, 46 a 47%. Después, el estafilococo coagulasa negativo, con un 14%. El enterococo con 16%, estreptococo 11%, gram negativos 4%, cándida 3%. A ver, doctor. Aquí le tengo una pregunta. Usted ha dicho que en válvula protésica, el número 1 era el coagulasa negativo, no el aureus. Ah, pero yo no te estoy hablando aquí de válvula protésica solamente. Te estoy hablando de los que están adquiridos en cuidados de la salud. Te estoy hablando de que te inyecten un catéter venoso, que te pongan una vía y esté más de 5 días esa vía, que te coloquen un catéter venoso central. Ah, mira vos. Eso es asociado a cuidados de la salud. No confundas asociado de cuidados a la salud con prótesis valvular. En prótesis valvular, el jefe es, repito una vez más, prótesis valvular, estafilococo coagulasa negativo. Ah, ya. En cuadro agudo, estafilococo aureus. En cuadro hospitalario, estafilococo aureus. Ah, ya. Y si es subagudo o crónico, streptococo viridans. Ah, diferente. Entonces vamos a recordar un poco de microbiología con ustedes. Vamos a hablar un poco de bacterias. ¿Por qué? Para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Vean que todos estos gérmenes te pueden generar endocarditis. El Streptococcus viridans, sí, ya hemos dicho, subaguda y crónica. Ya, el Streptococcus pneumoniae, sí, es otro estreptococo. Este es un estreptococo agudo. El Streptococcus piógenes, sí, este es otro estreptococo que puede generar subagudo o crónico. El enterococo, generalmente, este hace una coinfección. ¿A qué me refiero con coinfección? Que este está en la terapia intensiva, que cuando vos ya te has infectado por un estrepto o por un estáfilo, este viene y te se mata, este viene encima, este se asocia. Esto es cuando es una infección polimicrobiana. El enterococo es montonero. Es muy raro que el enterococo solito te esté matando. El enterococo viene después de que otra bacteria ya te ha bajado las defensas. Ha dicho, sí, Staphylococcus aureus es mi campeón en cuadros agudos, es mi campeón en vías endovenosas, en drogas por utilización endovenosas. Importante el aureus. El coagulasa negativo, sí, mi campeón en válvula protésica, en prótesis, pues estoy en PR, prótesis. Gram negativos del grupo HASEC, muy raro, hongos, muy raro. ¿Puede haber? Puede haber. Vamos a recordar un poco la clasificación de mis estreptococos. Había alfa hemolítico, beta hemolítico, gamma hemolítico. Estos gamma hemolíticos ni siquiera deberían estar aquí porque se llaman no hemolíticos. Entre estos están el enterococo. Y como les he dicho, el enterococo faecalis y el enterococo faecium generalmente sobreinfectan. ¿Qué significa? Requisito previo, una infección. Y después de esa infección aparece el enterococo y se mata tu cuerpo. Estos viven, les gusta vivir a estos cuates en la UTI.
en las unidades de terapia intensiva es donde hay harto enterococo. Los beta hemolíticos, Piógenes o el Agalactiae. El Piógenes es el conocido beta hemolítico del grupo A y el Agalactiae beta hemolítico del grupo B. Estos beta hemolíticos, si tú recuerdas mucho, viven en tu faringe. Estos te generan faringitis, faringoamigdalitis. Y los alfa-hemolíticos también. El Streptococcus pneumoniae, el de la neumonía adquirida en la comunidad, y el viridans. Dentro del viridans, mutas, sanguis, bovis, ¿ya? Ahora hablaremos del viridans. El viridans es el que te produce endocarditis infecciosa subaguda y o crónica. No te olvides. 18 a 30% de las endocarditis infecciosas del mundo en países desarrollados. Le gusta vivir en tu orofaringe. Ah, interesante. Hace hemólisis alfa en agar sangre. Es sensible a la penicilina. ¡Yeah! De estos, los más graves, el bovis, con un 27%, y el mintor, con un 31%. ¿Dónde vive el mintor? Faringe. ¿Dónde vive el bovis? Esófago y faringe. Ah, mira vos. Entonces, para subaguda y crónica. Aquí vamos a hablar un poco más del bovis. El bovis es del 20-40% de las endocarditis por estreptos, vive en el tracto gastrointestinal del esófago para abajo. Hay que diferenciarlo siempre del enterococo, que también vive en la vía gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el estreptococo tú lo puedes matar con penicilina. Al enterococo ni queriendo. El enterococo sobrevive a la penicilina. El estreptococo se puede asociar a pólipos, se puede ver en una colonoscopía, sí, se puede ver. El Streptococcus pneumoniae, principal germen de la neumonía de la comunidad, no genera muchas endocarditis, 1 a 3% de endocarditis. Tiene predilección por la válvula aórtica normal, destruye rápidamente esta válvula, le genera absceso, insuficiencia cardíaca aguda, es mortal, el Streptococcus pneumoniae endocarditis por estreptococo. ¿Por qué es mortal? Porque le va a generar una falla cardíaca extensa. Después, el estreptococo piógenes. Son los beta hemolíticos clásicos, los piógenes, los que generan esas placas en la faringoamigdalitis pultácea. ¿Te pueden generar endocarditis infecciosa en ausencia de valvulopatía? Sí, sí pueden. ¿Sus complicaciones son intra y extracardíaca? Claro que sí. Y otro de los estreptococos, que es el estreptococo agalactiae, en este caso del grupo beta, en la flora del boca, tracto intestinal, gastroenteral, infecta válvulas normales y anormales, alta incidencia de émbolos sistémicos. Es lo que a mí me llama la atención. El Agalactiae del grupo B es el que genera más émbolos. A ver, repito, el Streptococo Agalactiae del grupo B es el que genera émbolos sistémicos. Ah, importante. Si tu paciente ha generado tiene un émbolo, una endocarditis infecciosa embólica, piensa que sea un Streptococo agalactiae. Los enterococos, ya les he dicho, estos son oportunistas. Estos aparecen cuando tú ya te has infectado por otro gram positivo, sea un estáfilo o sea un estrepto. Son responsables del 5 al 10% de las endocarditis infecciosas, tanto en las nativas como en las protésicas. Recordar que como es enterococo, vive en la flora gastrointestinal normal, también en la flora urinaria, afecta a hombres y mujeres por igual, generalmente aparece de manera nosocomial. Por eso digo, 15 a 25% son nosocomiales, pueden aparecer como forma aguda o subaguda. El que más aparece es el faecalis, 85%, 10% para el faecium. Estos medicamentos, recuerda y nunca olvides, los enterococos son resistentes a las cefalosporinas, a las penicilinas semisintéticas, resistentes a penicilinasa, a meticilina y a aminoglucósidos. Oiga, doctor, ¿y este enterococo tan asesino? ¿Con qué lo vamos a matar? Vancomicina, papitoy. Vancomicina.
Nos vamos a los estafilococos, dos variedades, estos que son coagulasa positivos, estafilococo aureus, y los coagulasa negativos, epidermidis, saprofíticos, capitis, hemolíticos. ¿Cuál es la importancia? El estafilococo aureus va al agudo y al porviendo venoso, por droguitas. El coagulasa negativo, a este le gustan las prótesis valvulares. Prótesis valvulares. Eso hay que acordarse. Estafilococo aureus, principal causa en todos los grupos de edad, principalmente agudo. Si tengo una endocarditis aguda, piensa en el estafilococo aureus. ¿Tienes resistencia a la meticilina? Sí, ya han desarrollado, 25 al 30%. ¿Es una de las más frecuentes nosocomiales? Sí, la número 1. Asociado a cuidados de la salud. Sí, ya hemos dicho. Entonces, si has cuidado de la salud, es agudo, pues paciente que utiliza vías endovenosas, drogas, estafilococo. Las complicaciones de la infección por estafilococo aureus. Enfermedad febril tóxica, metástasis, insuficiencia cardíaca, embolias pulmonares sépticas, alteraciones del sistema nervioso central, pioneumotórax, insuficiencia respiratoria, tantas. La mortalidad por el aureus es más presente en la izquierda en pacientes no adictos, entre un 16 a 65%, y en la tricuspidia en un 2 a 4%. Les presento a la famosa vegetación. Hay una vegetación, mira, tan bonita. ¿Cómo va a ser bonita, doctor? Una vegetación es una masa amorfa que parece gelatinosa alrededor de una válvula o alrededor de una de las paredes. Puede ser en el tabique, interauricular, interventricular, puede ser en la aorta. Ahí tú tienes una vegetación. Aquí está una gran vegetación, bulky bellhead. Esa es la vegetación por el estafilococo aureus. Fíjate el tamaño, está más de 1 centímetro. ¿Mira? Está casi en 1,5 centímetros. Estas vegetaciones, a ver, ustedes ya han debido aprender por cirugía que un pedazo, que 1 centímetro, o que inclusive sí, 1 centímetro de heces fecales tiene más de 10 millones de bacterias. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Una vegetación de 1 centímetro tiene más de 10 millones de unidades formadoras de colonias. Entonces, esta mi vegetación es un absceso de pus expuesto a toda mi sangre que en cada latido se lleva bacterias. En cada latido sale un poquito de bacterias. Entonces, la vegetación es la que termina matando a la persona. Doctor, ¿no sería más fácil hacerle una cirugía cardíaca y sacarle la vegetación? Ah, sí, se puede hacer. Pero a ver, hazle una cirugía cardíaca así de fácil. Una cirugía cardíaca no es fácil. Tiene sus complicaciones. Vamos a ver más adelante. Hablaremos del estafilococo epidermidis. Ya hemos dicho que este es coagulasa negativo. Importante. Esta es la principal causa de endocarditis infecciosa en la válvula protésica. El que es coagulasa negativo, el estafilococo epidermidis. Cuidado que se olviden de eso. ¿Es importante en las nosocomiales? Sí, pero no tanto como el aureus. 8 a 10% puede afectar las nativas, sí, pero generalmente válvulas nativas anormales, que tengan algún problema. Generalmente es complicada y fatal, sí. Este estafilococo coagulasa negativo es agresivo. Generalmente desde que sí. ¿Por qué? Porque si tu válvula protésica ya ha sido dañada, cualquier rato se va a desprender, cualquier rato se va a romper, cualquier rato va a haber una dehiscencia de sutura, cualquier rato va a dañar de manera aguda tu corazón y se va a morir. Entonces, si vos ves que el paciente tiene estafilococo, epidermidis, en un cultivo, sobre una válvula protésica, cirugía, señores, hay que sacar esa válvula, hay que limpiar ese corazón. Bye. Y con todo lo que cuesta una cirugía cardíaca. Después tenemos las bacterias gram negativas del grupo HASEC. Este grupo, bueno, tal vez ya está borrado de su memoria, el famoso grupo HASEC, que son un conjunto de bacterias gram negativas que conviven entre ellas.
el Haemophilus parainfluenza, el Agregatibacter afrophilus, el Agregatibacter actinomycetus, el Cardiobacterium hominis, el Eikenella cosodens y el Kingella kingae. Sé que en bacterio conocen el grupo HASEC, pero el grupo HASEC es importante para nosotros porque puede generar endocarditis por gram negativo. ¿Dónde vive en este grupito de bacterias gram negativas? En el tracto respiratorio superior, en las válvulas cardíacas anormales. Repito, y subrayo una vez más, válvulas cardíacas anormales. ¿Puede generar una endocarditis infecciosa subaguda en las válvulas nativas anormales? Sí. ¿Y en las válvulas protésicas al año de la cirugía valvular? Sí. ¿Por qué? Porque estas del grupo HASEC son lentas. No son rápidas como el estafilococo aureus. Lento. ¿Detectados en hemocultivos a los 5 a 7 días después de la infección? Sí. ¿Hacen grandes vegetaciones? Sí. ¿Hacen altos émbolos sépticos? Sí. ¿Te acuerdas que antes ya habíamos hablado nosotros de la embolia séptica? Habíamos dicho que el Agalactiae de los estreptococos hacía embolia séptica. Pues este otro también hace embolia séptica. No te olvides, voy a usar aquí. El HASEC me hace émbolos sépticos. Oh, importante. Otros gram negativos que te pueden generar endocarditis. E. coli, claro que puede. Pseudomonas, claro que puede. Estos generalmente en el hospital, claro que sí. Bacteremia más importante de la endocarditis. Entonces, ¿la bacteremia por pseudomonas o por Escherichia coli es fuerte? Sí. Su mortalidad 25 a 50%. También. ¿La Neisseria gonorrea me puede generar endocarditis? Sí. La endocarditis por Neisseria es aguda y asesina. Entonces, ya te he dicho que la gonorrea te genera endocarditis, que la estreptococo neumonía te genera endocarditis aguda y que el estafilococo te genera endocarditis aguda. Pero de aquí el mero es estafilococo aureus. La Neisseria gonorrea puede generar destrucción de la válvula y absceso intracardíaco, también puede. Los hongos. Antes se pensaba que los hongos no generaban endocarditis, pero ahora sabemos que sí. Hay varios hongos. Candida spp, Histoplasma, Aspergillus. Oye, estos hongos son más frecuentes y generan endocarditis más frecuentemente en el paciente con VIH. Mira vos. 25% de los casos de urgencia poco común, paciente con VIH. Factores de riesgo para desarrollar hongos. Cirugía valvular previa, sí. Uso de antibióticos como tostados, sí. Drogas endovenosas, sí. Catéteres, sí. Cirugía no cardíaca, sí. Inmunocompromiso por VIH, sí. En la clínica, ¿qué va a tener por honguitos? Fiebre, soplos, émbolos oclusivos, alteraciones neurológicas. Diagnóstico, hemocultivo y examen histológico más trombo periférico. Ahora, yo ya he visto mis agentes etiológicos y he conocido mis microorganismos. Ahora yo tengo que saber el cuadro clínico. ¿Cómo se presentan, pues, estos pacientes con endocarditis? Algo que es bien común. ¿Ustedes saben qué significa la sigla FOT? FOD, ¿se acuerdan? ¿O no han llevado todavía? ¿Fiebre de origen desconocido? Muy bien. Todo paciente con fiebre de origen desconocido, que es esa fiebre de más de 3 semanas, que es persistente, que no tenemos un diagnóstico. ¿Cuáles son los cuatro sistemas que siempre tenemos que descartar en infecciones? El primero, número 1, infección de las vías aéreas. Casi todos los pacientes no han escuchado ese clásico término de que el pediatra se encarga de mocos y de diarreas. Y ese clásico dicho que dice la gente, el médico internista es un pediatra de adultos. ¿What? O sea, el médico internista se encarga de mocos y diarreas. Claro, pues,
Hoy en día nos ponen en la primera basera frente a su coronavirus, ¿no? Ah, desgraciados. Ya, bueno, volviendo a lo que estamos explicando, siempre que tengan un paciente con infección, número uno, vean si es una infección respiratoria. Número dos, vean si es una infección urinaria. Número tres, vean si es una infección gastrointestinal. Número cuatro, vean si es una infección de la piel, sistema tegumentario. En quinto lugar, recién sospechas que es endocarditis. Dentro del protocolo de fiebre de origen desconocido, cuando ya has descartado que no es vía urinaria, gastrointestinal, respiratoria, que no es problema en la piel, recién vemos nosotros a la endocarditis como una infección que tiene como característica previa una bacteremia. En las últimas 2 semanas, eso me ayuda en 80% de mi diagnóstico. Sin síntomas al principio en válvulas nativas. El paciente parece estar bien, que no tiene ningún problema. Ahora. Si mi paciente tiene una infección con cuadros de fiebre en 5 meses, aproximadamente 5 meses, que es subaguda, porque se da más allá de las 3 semanas, más allá de las 6 semanas, es lento, piensen que tenga infección por cándida, infección intra o perioperatoria, y estos ya van a desarrollar síntomas en la válvula protésica. En el cuadro clínico, yo veo varios signos y síntomas. Los más importantes, con los que siempre vienen, es fiebre y escalofríos. Fiebre, 80-85% de los pacientes, escalofríos la mayoría. Ahora, la fiebre y los escalofríos pueden estar algunas veces ausentes cuando vienen en insuficiencia cardíaca o tienen unas infecciones respiratorias severas. ¿Qué más puede tener? Anorexia, puede tener pérdida de peso, puede tener disnea, puede tener tos, puede haber debutado con una ACV, un stroke, puede tener dolor de cabeza, puede tener náusea o vómitos, puede tener mialgias o artralgias, puede tener dolor de pecho, puede tener dolor abdominal, puede tener dolor de espalda, puede tener confusión, puede tener, o sea, tantas cosas puede tener. Pero vamos a ver más adelante, que existen unos criterios para hacer diagnóstico. ¿Se acuerdan de los criterios de Duke? Y si no se acuerdan, les vamos a hacer recuerdo. En el cuadro clínico hay que ver que lo más común que presentan los pacientes en válvula afectada, sea nativa, aunque es más raro, o protésica, que es más raro, va a tener fiebre, va a tener soplo, va a tener cambios en un nuevo soplo, va a tener anormalidades neurológicas o va a tener un evento embólico. Eso sobre las válvulas. Si yo estoy sospechando que la válvula está dañada, mira, todo eso puede tener. Pero cuando la válvula no está dañado y yo pienso que es por alteraciones en mi válvula tricúspide, puede tener esplenomegalia, puede tener otras manifestaciones más específicas como los nódulos de Osler, como petequias en la mayoría, como las lesiones de Janeway, como las manchas retinianas de Zott. Ya. Nódulos de Osler, petequias, manchas de Zott. La primera que se da en el corazón es el soplo. La primera sistémica es la fiebre. Y la primera que se da en el sistema tegumentario es la petequia. Si tiene petequias, tiene fiebre y tiene un nuevo soplo, piensa en endocarditis. Ahora, ¿qué otras cosas puede tener? Puede tener hemorragias en astilla o subunguiales debajo de las uñitas, ¿sí? Los famosos nódulos de Osler, sí. Las lesiones de Janeway, sí. Manchas de Zott, sí. ¿Qué era un nódulo de Osler? Pequeños nódulos indurados subcutáneos en los pulpejos de los dedos. ¿Qué eran las máculas de lesiones de Janeway? Máculas pequeñas, eritematosas, hemorrágicas en la palma o en la planta. ¿Qué eran las manchas de Zott? Hemorragias retinianas ovales con centro pálido poco frecuente. Ya, listo. En el cuadro clínico, ¿pueden debutar estos pacientes con una ACV?
Claro que sí. Estos pacientes debutan a veces con infarto embólico, ACV isquémico. Fíjense, mira, guay, todo ese ACV que le ha dado pobre chico. Endocarditis izquierda por estafilococo aureus generalmente te da estos cuadros embólicos, pero también ya les he dicho, habían un gran negativo que era el grupo HASEC y había otro gran positivo que era del Agalactiae que te generaban émbolos, es decir, ACVs. Antes del diagnóstico de endocarditis, ¿puede haber embolia? Sí. ¿Disminuyen rápidamente estas vegetaciones con antibióticos? Sí. ¿Aumenta el riesgo con vegetaciones grandes? Sí. Van a ver, por ejemplo, en los criterios quirúrgicos, que una vegetación de más de 10 milímetros, que una vegetación más de 1 centímetro, a quirófano. El EBC embólico, la enfermedad cerebrovascular embólica, generalmente se da en válvulas nativas en un 15% y en válvulas protésicas en un 35%. Ahora, pueden existir émbolos en las arterias coronarias, raro, pero puede haber. Hallazgo en autopsia con infartos transmurales raros, muy raros. En las extremidades, ¿pueden haber émbolos sistémicos que viajen hacia tus extremidades? Sí, y que te generan dolor. ¿Puede haber émbolos que vayan desde la válvula dirigidas y hacia la arteria mesentérica superior o inferior? Sí. Dolor abdominal, hilo y guayaco positivo. En el cuadro clínico, a ver, veremos por sistemas. ¿Qué va a presentar? En el músculo esquelético, lo más común. Artralgias, mialgias, artritis. En el sistema neurológico, lo más común, émbolos. ¿Qué más puede tener? Hemorragia intracraneana, puede haber. Arteritis séptica, abscesos, meningitis purulenta, puede haber. Encefalopatía, puede haber. En las cardiológicas, ¿cómo se presenta la endocarditis? ¿Como una insuficiencia cardíaca aguda? Sí, en la mayoría de los agudos, sí. ¿Por qué? Porque hay destrucción valvular, ruptura de cuerda tendinosa, hay una insuficiencia cardíaca aguda. Fístula intracardíaca, sí. Miocarditis, también. En la renal, ¿cómo puede debutar una endocarditis infecciosa? Con insuficiencia renal, doctor, con insuficiencia renal. ¿Qué tipo de insuficiencia renal? La glomerulonefritis. ¿Se acuerdan que hay glomerulonefritis mediada por anticuerpos? También, ¿cómo puede debutar un paciente con endocarditis infecciosa? Con azotemia. Bueno, ¿cómo lo conozco yo mejor? Uremia. Elevación de los azoados. ¿Puede tener hematuria? Claro que puede tener. Iremos al diagnóstico. En el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a ver? Se debe tener una alta sospecha diagnóstica. A ver, chicos, estudiantes, ¿en qué pacientes ustedes tuvieran alta sospecha diagnóstica? ¿Qué pacientes les haría pensar que tienen endocarditis? A ver, ¿quién me puede decir 4 cosas que me hacen pensar y tener alta sospecha diagnóstica? Ya, yo me voy a transformar en estudiante. Que tenga un soplo nuevo. ¿Qué? ¿Los que viven en el Chaparé? Bueno, los que no tanto por la localización, porque ahí no es un parásito, hay algunos parásitos que son de acuerdo a la localidad, ¿no? Pero en este caso no es tanto por la localización, es más por los signos y síntomas. Mira, alta sospecha diagnóstica es que aparezca un soplo de la nada, alta sospecha. Que el paciente tenga fiebre y que no tengas foco ni respiratorio, ni digestivo, ni urinario, ni en la piel. Eso me da una alta sospecha diagnóstica. Alta sospecha diagnóstica, que tenga algún signo o síntoma patognomónico. Nódulos de Osler, las manchas de Zod, que tenga esas máculas en las palmas o en las plantas. Eso me da alta sospecha diagnóstica. ¿Qué más me va a dar alta sospecha diagnóstica? Que el paciente tenga una disnea y no tenga yo una causa. Disnea más fiebre. Su pulmón está sano, pero tiene disnea más fiebre. Eso me da alta sospecha diagnóstica.
Entonces, yo tengo que ver diagnósticos diferenciales. Mixoma atrial, fiebre reumática aguda, que puede ser también, que me puede generar disnea y fiebre. Enfermedades del colágeno, endocarditis marántica, síndrome antifosfolipídico, síndrome carcinoide, cáncer de células renales, púrpura trombocitopénica idiopática. Claro, es porque las petequias también están en la endocarditis, pero las petequias también están en la púrpura. Para eso existen los criterios de Duke. Los criterios de Duke van a hacer que mi sospecha clínica tenga una corroboración diagnóstica. Aquí están los criterios de Duke. Vamos a hablar de los mayores y de los menores. Criterios mayores de Duke. Aquí abajo, criterios menores de Duke. Criterio mayor. Primer criterio mayor, hemocultivo positivo. En un hemocultivo, yo haya podido determinar que el paciente tiene una bacteria. Generalmente estos hemocultivos positivos, ¿en qué momento voy a tener yo el hemocultivo positivo? En la bacteremia. ¿Cuándo tiene bacteremia? ¿Han escuchado el término chuchus? Cuando el paciente viene con fiebre de 38, 39, 40 grados temblando, cuando le da una crisis de fiebre. Si el paciente está con crisis de fiebre, está en bacteremia. Entonces hay que hacerle un hemocultivo. Ahora, ¿cuál es el concepto de criterio mayor de Duke? 2 hemocultivos positivos. ¿Pero cómo es eso, doctor? 2 hemocultivos positivos, ¿ese mismo ratito? No. Tienen que ser diferenciados con 12 horas. O 3 de 3 hemocultivos o 4 de 4 con 1 hora de diferencia. Por eso siempre cuando yo estaba haciendo mi residencia me decían, este paciente tiene alta sospecha de endocarditis, ¿le has tomado hemocultivos? Y lo primero que me decían es, ¿cuántos hemocultivos le has tomado? Solo 2. ¿Y en qué rato? Ahorita, doctor. No sirve. Tienes que tomarle uno ahorita y otro a las 12 horas. O si le quieres tomar ahorita, tienes que tomarle 2 ahorita y 2 después de 1 hora. Ya. Entonces, ¿me está diciendo que es 2 ahorita y 1 después de 1 hora? ¿O 2 ahorita y 2 después de 1 hora? Sí. O sea, mínimo 3. Sí, mínimo 3 o hasta 4 pinchadas con un intervalo de 1 hora. Y si solo le quieres pinchar una vez, le tienes que pinchar uno ahorita y uno en 12 horas. Mira vos. Entonces, no es cuestión de que vos le saques sangre con 2 hemocultivos ese ratito. Porque al sacarle sangre con 2 hemocultivos en ese mismo momento, los 2 te pueden salir lo mismo y vos decir, tengo un criterio mayor. No, ese no es criterio mayor. Tiene que haber diferencia de 12 horas o tiene que haber diferencia de 1 hora con más de 2 hemocultivos. ¿Qué otros criterios mayores son de importancia? Algo más sobre los hemocultivos, algo más. Si en el hemocultivo te sale una Coxiella burnetii o cualquiera del grupo HASEC, a la primera ya tienes diagnóstico. ¿Por qué? Porque bacteremia en grupo HASEC ya hace diagnóstico. Es una diferencia importante. Ahora, segundo criterio mayor, evidencia de afección endocárdica. ¿Qué significa? Que yo tengo de alguna manera cómo demostrar que su endocardio ha sido dañado. A ver, ¿cómo va a demostrar, doctor? Le hago un ecocardiograma, un transesofágico, veo endocarditis infecciosa, veo vegetación, veo masa intracardíaca, veo absceso, veo dehiscencia de la válvula, veo una regurgitación valvular con aumento del grosor o del soplo. Entonces, vos de alguna manera con el ecocardio tienes que demostrar que el paciente tiene una afección endocárdica. Entonces, ecocardio positivo, hemocultivo positivo. Esos son criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios menores? 1. Predisposición. Que tenga una cardiopatía
Llámalo estenosis mitral, insuficiencia mitral. Uso de drogas endovenosas, que se aplique cocaína, que se aplique lo que él quiera. Fiebre mayor de 38, fenómenos vasculares, embolias arteriales, infarto pulmonar, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival, lesiones de Janeway, que es en las palmas y en las plantas. Fenómenos inmunológicos, sí, que tenga glomerulonefritis, nódulos de Orler, más las de manchas de Zot, fiebre reumática, que tengas evidencia microbiológica. Ojo, ojo, ojo con este último. La evidencia microbiológica es que tengas un cultivo positivo, pero que no cumpla los criterios mayores. Uno solo positivo, uno. Para ser criterio mayor es dos hemocultivos positivos. ¿Ven? Y entonces, ¿para qué me sirven estos criterios mayores y menores? Para yo decir, por criterios de Duke tiene una endocarditis definitiva, por criterios de Duke tiene una endocarditis posible o probable, y por criterios de Duke yo rechazo el diagnóstico de endocarditis. A ver, si yo digo que es endocarditis definitiva, sí o sí, tiene que haber un microorganismo demostrado por cultivo o en vegetación. Bien. Tiene que haber lesión patológica. Bien. Tiene que haber histológicamente en la patología una endocarditis infecciosa. A él yo digo endocarditis definitiva sin criterio de Duke. Pero si yo utilizo los criterios clínicos de Duke, tiene que haber dos mayores. ¿Cuáles eran mayores? Que en el ecocardiograma salga una vegetación y que tenga dos hemocultivos positivos. Si tiene dos mayores, ya tengo diagnóstico de endocarditis. Ahora, si tiene un mayor y tres menores, también tengo diagnóstico de endocarditis. ¿Qué pasa si dentro de los mayores hay una vegetación y tiene manchas en las palmas y en las plantas, nódulos de Osler, manchas de Zot, o que tenga todos los 5 menores, que tenga estos 5 menores, que tenga los 5. Si tiene los 5, ya es endocarditis, ya es endocarditis. ¿Cuándo yo le digo endocarditis posible o endocarditis probable? Cuando tiene un criterio mayor y un criterio menor, o solo 3 menores. Y cuando yo rechazo el diagnóstico, digo, no, el señor no tiene endocarditis. Cuando hay otra alternativa de diagnóstico, hay otra opción. Puede ser fiebre reumática, sin endocarditis, puede ser. Cuando ha mejorado en 4 días, sin antibióticos. O cuando después de 4 días con antibióticos, no puedo encontrar una evidencia patológica de endocarditis. ¿Por qué decimos nosotros la ley de los 4 días? Porque una endocarditis nunca se cura en una semana. Si ya está mejorando tu paciente en 4, 5, 7 días, no es endocarditis. No es endocarditis. La endocarditis, por concepto, por definición, tiene un tratamiento prolongado de 2, de 4, de 6 semanas. Si es endocarditis sobre válvula nativa, siempre hasta 4 semanas. Si es endocarditis sobre válvula protésica, siempre, sí o sí, 6 semanas. Entonces, dense cuenta, este tratamiento no es corto, es un tratamiento largo, es un tratamiento agresivo. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Recordaremos lo que les expliqué en la anterior clase, ecocardiograma. ¿Cuál ecocardiograma me interesa más a mí? A ver, hagamos una comparación. Ecocardiograma transesofágico versus transtorácico. El ETE es transesofágico, el ETT es transtorácico. ¿Cuál es el que más me interesa? El transesofágico. Entonces, el transesofágico tiene mejor resolución, permite visualizar vegetaciones más pequeñas, es el indicado en endocarditis. Fíjense en un transesofágico. Vean esa vegetación tan chiquitita de esa imagen.
Mira, veg dice vegetación. Entonces, en el transesofágico, esa es la indicación. Un ecocardio transesofágico es la indicación más importante para endocarditis. Vean las diferencias. Transtorácico, 45 a 65. Transesofágico, 85 a 95. Válvula protésica transtorácica, 15 a 45. Transesofágico, 82 a 96. El transesofágico se hace en pacientes en los que el ecocardio transtorácico es subóptimo, no me da diagnóstico, cuando es una lesión de la válvula pulmonar o cuando quiero ver lesión en la válvula protésica. Obviamente, no a todos le vas a decir vos de entrada transesofágico, porque un transtorácico vale 400, 500 bolivianos y un transesofágico vale 1500. ¿En cuáles sí o sí le pides de entrada transesofágico? Cuando quieres ver sobre una válvula protésica, cuando vos sospechas que es válvula pulmonar, cuando vos ves que el paciente es gordito y en una transtorácica no vas a poder ver nada. Si el transesofágico es normal, no te descarta endocarditis. Si el transesofágico es normal, pero tiene sospecha clínica alta, hay que repetir a los 7 a 10 días. ¿Okay? Hay que repetir a los 7 a 10 días. Ahora tenemos que ver algo bien interesante sobre el ecocardiograma y la cirugía. Esto lo vamos a volver a repetir un poco más adelante, pero quiero que se les quede bien grabado. Mira, aquí dice características ecocardiográficas que no sugieren hacer o tener la necesidad de una cirugía. A ver, si la vegetación persiste y después hay embolia sistémica, quirófano. Si la vegetación está en la valva mitral anterior o es de mayor a 10 milímetros, quirófano. Si la vegetación genera más de un episodio embólico durante las primeras 2 semanas de tratamiento con antibióticos, quirófano. Si la vegetación crece pese a los antibióticos, quirófano. Ahora, si yo le hago un ecocardio y veo alteraciones en las válvulas, si hay una disfunción o insuficiencia mitral aórtica aguda, quirófano. Si el paciente tiene falla cardíaca que no mejora con el medicamento, quirófano. Si el paciente tiene ruptura o perforación de la válvula, quirófano. Ahora, ¿qué va a pasar en las lesiones perivalvulares? Si tiene una dehiscencia de la válvula protésica, quirófano. Si hay un nuevo bloqueo cardíaco, quirófano. Si hay un absceso largo o una extensión de los abscesos, quirófano. Vean que el ecocardio es de valor predictivo para las indicaciones quirúrgicas, para meter a tu paciente a quirófano en casos de endocarditis. Otros estudios de imagen. Tú le puedes pedir una resonancia magnética, puedes. Una tomografía, puedes. Tú le puedes pedir una tomografía multicorte, puedes. Multicorte contrastada, puedes. En la resonancia magnética y en la tomografía me va a ayudar a ver la anatomía cardíaca y van a complementar a mi ecocardio transesofágico. Si tu paciente puede, tiene dinero, no se hace problemas y hay necesidad de hacer un ecocardio por una sospecha de endocarditis, pedir un transesofágico. Como dicen en el término común, no seas micha, pedirle transesofágico, no te confíes, ¿ok? Entonces, ahora, la tomografía multicorte y contrastada aporta detalles de anatomía paravalvular y de las arterias coronarias, pero solo detalles. En el laboratorio, ¿qué vas a encontrar en tu paciente con endocarditis? Anemia. Siempre tienen anemia. Normocítica, normocrónica por pérdida de yeso. Pueden tener leucocitos normales si es subaguda o crónica, pero siempre hay leucocitosis cuando es una endocarditis aguda. Factores de inflamación, evidentemente es una endocarditis.
la BCG está elevada, PCR está elevado, factor reumatoideo presente y elevado en 50% y disminución del complemento cuando tienen glomerulonefritis asociada a la endocarditis. Ahora, aquí estamos viendo nosotros, este cuadro es para que vos sepas en qué momento pedir ecocardio transesofágico y en qué momento pedir transtorácico. Aparte del factor económico. Yo le pido un transtorácico si mi paciente tiene un leve o bajo riesgo. Si mi paciente tiene baja sospecha, pero hay sospecha. Ya. En esos casos le pido transtorácico. Pero sí, transtorácico. Ahora, si mi paciente tiene alto riesgo, ¿cuáles son estos pacientes de alto riesgo? Los que tienen válvulas protésicas, los que tienen cardiopatías congénitas, los que tienen endocarditis infecciosa previas, los que tienen un soplo nuevo, los que tienen insuficiencia cardíaca, todos estos pacientes son de alto riesgo. Y aquí se los ve, alto riesgo inicial del paciente. Ahí están los que tienen alto riesgo. Una moderada o alta clínica sospechosa. Es decir, sospecha clínica moderada o alta. O que el paciente no tenga una buena ventana, una dificultad en la imagen. ¿Quiénes no tienen buena ventana en el ecocardio? Los gorditos. Entonces, los gorditos no le hacemos transtorácico, le hacemos transesofágico. Entonces, ahí están las indicaciones del transesofágico y transtorácico. Tú le haces el transtorácico y es negativo, no tiene baja sospecha, pero persiste la sospecha. Lo miro, lo observo, veo su evolución. Si es negativo, pero tiene alta sospecha durante su internación clínica, le hago un transesofágico. Si el transesofágico es negativo, lo sigo vigilando. Si el transesofágico es positivo, acompañamos rayo X y otros estudios de imagen y seguimos con más transesofágicos. Si el ecocardio transtorácico es positivo y parece que hay vegetación, les realizamos nosotros estudios de imagen. Ahora, los estudios de imagen tienen que ver si hay alto riesgo. Si hay alto riesgo, hazle un transesofágico, hazle el estudio de imagen y te vas a este lado. Si no hay alto riesgo, no le hagas un transesofágico, pero si persiste, tienes que hacer. O sea, al final, si se están dando cuenta, todo transtorácico va a terminar en un transesofágico. Y todo transesofágico, si es negativo al principio, hay que repetir el transesofágico. Si es positivo, le haces otros exámenes de imagen, tomografías de resonancia y repites. Entonces, todo el tiempo, el gol estándar, el que te da diagnóstico certero, es el transesofágico. A veces no hay diagnóstico con transesofágico, entonces no te olvides negativo al hospitalizado, repite el transesofágico, no te olvides, y acompañen, llámalo tomografías, resonancia, lo que tú quieras. Ahora, ¿qué paciente también tiene alto riesgo? Esos pacientes que tienen vegetaciones grandes, insuficiencia valvular, extensión perivalvular, disfunción ventricular, etc. Ahora vamos a la parte final, el tratamiento. Aquí vamos a ver algunas cosas. Parte final, el tratamiento. El tratamiento yo he sacado de 2 guías. De la revista de la American Heart Association, que es la revista Circulation, y de las nuevas guías de tratamiento de endocarditis por la Sociedad Europea del Corazón. De ahí hemos sacado el tratamiento. Para hablar del tratamiento, tienen que ustedes conocer algunas cosas que son importantes. Las clases de recomendación.
Nivel de evidencias. Las evidencias pueden ser evidencia grado A, grado B, grado C. Cuando yo te digo que tiene una clase de recomendación, clase 1, significa que está a favor del tratamiento, que el procedimiento o el tratamiento es beneficioso, es efectivo. Si es un clase 1, es efectivo. ¿Y en qué vos te basas? En los niveles de evidencia. ¿Es efectivo? Cuando yo digo evidencia A, es efectivo porque hay una evidencia en múltiples estudios clínicos y randomizados. Un nivel de evidencia B es efectivo en un solo estudio randomizado o varios no randomizados. Y en una evidencia C es efectivo en solo un estudio pequeñito, a small study, o en estudios retrospectivos o en algún registro. Entonces, para mí, el número 1 es clase 1A. Desde ya, cualquier clase 1 es bueno. Sea evidencia A, evidencia B, evidencia C, cualquier clase 1 es bueno. Pero el que es mejor es el clase 1A. En el clase 2, yo tengo clase 2A, clase 2B. Aquí hay un conflicto de evidencias. Hay algunos que me dicen, sí, dale, otros no dale. Por eso, un clase 2A es gran evidencia a favor de darle. Entonces, clase 2A es mejor darle ese medicamento. Clase 2B es mejor no le des ese medicamento. Esa es una clase 2B. Usualmente ineficaz. Y el clase 3, mejor no darle. Así de simple. Mejor no darle. Ha habido alguna mejoría en algunos pacientes, pero mejor no darle. Ahora vamos a ver por qué hemos hecho tantas clasificaciones, por qué hemos hablado tanto de los gérmenes, por qué por el tratamiento. Primero vamos a ver tratamiento en válvula nativa. Y de la válvula nativa vamos a ver tratamiento coco. Después, válvula nativa, igual estreptococo, pero resistente a penicilina. Después, vamos a válvula protésica. Seguimos con estreptococo. Después, vámonos al estreptococo, sensible a la penicilina. Seguimos con el estreptococo, resistente a la penicilina. Y de ahí pasamos a esta fila. Entonces, primero veremos los estreptos. En válvula nativa, esto es de la AJA. En válvula nativa, estreptococo sensible a penicilina, tú tienes que dar penicilina más aminoglucósido. Al decir penicilina estoy hablando beta-lactámico, ¿no? Mira, penicilina sódica, estoy asociando a mi gentamicina. Doctor, pero gentamicina tienes resistencia ya, amicacina si quieres. Penicilina más amicacina. Sí, pero doctor, la penicilina no le hace efecto. Ya, ceftriaxona más amica o ceftriaxona más genta. Pero doctor, nada le está haciendo efecto. Ya, vámonos al de abajo, vamos a vancomicina. Pero siempre tienes que ir por escalas. Primera escala es penicilina más genta. Segunda escala es ceftriaxona más genta o ceftriaxona más amica. Y la tercera escala es vancomicina pura. Cuando son nativas, si te das cuenta, se da el tratamiento de penicilina o ceftriaxona por 4 semanas y la gentamicina por 2 semanas. ¿Qué grado de recomendación? 1A. 1A, mira. Ah, mira vos. Todos hacen esto. Sí, la mayoría de los hospitales, los médicos internistas o cardiólogos, cuando ven por primera vez una endocarditis, hacen la clásica ceftria más genta o ceftria más amica. ¿A qué dosis, doctor? Mira que aquí estamos dando a 12 a 18 millones de unidades en 24 horas, en 4 a 6 dosis. Y de la ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, endovenoso en una sola dosis. Y la genta, 3 miligramos kilogramo en 24 horas endovenoso en una sola dosis. Mira vos. Si no mejora con todo esto, ni modo, 4 semanas de banco.
a 30 miligramos kilogramo en 24 horas en 2 dosis divididas. Por si acaso, para los que quieran saber algunas cosas más, les estoy dejando esto, pueden leer, pueden traducir al inglés, los que saben manejar el inglés perfectamente ya deben estar entendiendo. Esto es en válvula nativa Streptococcus sensible a penicilina. ¿Qué pasa con válvula nativa Streptococcus resistente a penicilina? Ay, doctor, ha salido el cultivo y este cuate es resistente. Si es resistente, dale más dosis, 24 millones. Ya no 12 a 18, 24 millones por 4 semanas. Y aumentarle la genta a la misma dosis por 2 semanas. Pero doctor, es resistente a la penicilina, ya dale ceftriaxona. Ceftriaxona genta o ceftriaxona amicacina. No hay problema. Ah, mira vos. Pero y si no hay mejoría, ni modo. Todo se resuelve con vancomicina. Vancomicina, 30 miligramos por 24 horas, en dosis divididas, 2 veces en 24 horas. Ah, listo. Seguimos con lo mismo. Seguimos con que el tratamiento es 4 y 2 semanas. 4 de betalactámico, 2 de aminoglucósido. Ahora vamos a las válvulas protésicas. En válvula protésica, germen identificado estreptococo. Aquí, si te fijas, mira la diferencia. En válvula protésica, tratamiento sí o sí 6 semanas. Seguimos con los aminoglucósidos gentamicina o amicacina 2 semanas. Sí, seguimos. Ahora, como es protésica, yo no me voy de vueltas. Empiezo con 24 millones de penicilina. O la dosis máxima de ceftriaxona. 2 gramos 2 veces, a veces en una sola dosis, a veces en 2 dosis. Pero, y doctor, si no se puede, ya sabes, banco. 30 miligramos cada 24 horas en 2 dosis. Y doctor, ¿qué pasa si es que el paciente no es susceptible, es relativamente susceptible o tiene resistencia a la penicilina? Puedes darle peni, pero ya no es recomendable. Mejor siempre, si hay resistencia a la penicilina, ceftriaxona genta o ceftriaxona amica. Y lo mismo, la metas banco. Obviamente que la diferencia fundamental es el tiempo. Aquí es 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas, 6 semanas. Siempre se prolonga el tratamiento por 6 semanas. Hola, doctor. ¿Y esto qué es? Estas son las guías europeas. Y aquí estamos viendo el estreptococo sensible a la penicilina en las guías europeas. Mira. En las guías europeas dice penicilina de 12 a 18 millones, 4 semanas. O si no, amoxicilina o si no, ceftriaxona. Ah, mira. ¿Cuál es el que más manejan los europeos? Estrellita, a la ceftriaxona. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas. Pero antes, amoxicilina. Oye, ¿ustedes saben que hay amoxicilina endovenosa? Se llama IBL Duo, es amoxicilina con sulbactam. Ese es bueno también. Ah, mira, los europeos me dan más opciones. Eso es el tratamiento estándar, el tratamiento de inicio. Y para acompañar 2 semanas de tratamiento, ¿de qué? Penicilina más genta o amoxicilina o ceftriaxona más genta. ¿Ven? Repito una vez más, si es resistente a la genta, ustedes pueden aumentar amicacina, que es de la misma familia. Importante aquí con estrellita, el tratamiento se extiende a 6 semanas si es válvula protésica. No se olviden. Ahora, estreptococos resistente a la penicilina, lo mismo. Aquí estamos viendo. Aumentas la dosis de la peni o le das amoxicilina, gentamicina o directamente vancomicina más genta. Yo he visto tratamientos salvajes. Yo he visto vancomicina más amicacina. Los dos son nefrotóxicos. Los dos se llevan el riñón. Pero bueno, ¿qué quieres? Que entre en insuficiencia renal, le puedes meter a diálisis versus que se muera. Yo he visto tratamientos agresivos. Banco amica he visto.
No es muy recomendado. Preferible es bancogentamicina, que es menos tóxico. Ahora hablaremos de los estafilos. Aquí está estafilo, 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 estafilo. 4 diapositivas para hablar de estafilos. Cuando hablamos de los estafilococos, aquí primero que no le vas a meter penicilina. Si sabes que es estafilococo, sería un chiste que le metas penicilina. Aquí le vas a meter oxacilina o dicloxacilina de entrada. ¿Mira? Oxacilina, cloxacilina, nafcilina por 6 semanas. Tratamiento 1A. Cloxa, oxa, dicloxa, oxacilinas. Ahora con gentamicina o a veces puedes hacer cefazolina con gentamicina. ¿La cefazolina le da al estafilo? Sí, le da igual 6 semanas. Ahí está la dosis. La cefazolina la puedes poner con gentamicina. Muchas veces cuando es estafilococo, en el hospital no manejamos mucho la cloxa o la dicloxa. Somos más agresivos y le ponemos cefazolina más genta. Pero y si no tenemos cefazolina, ni modo. Vancomicina más genta. El mejor antibiótico para estafilo es banco. Entonces, ni modo, pues. Vancomicina. 30 miligramos, 24 horas por kilo, dividido en 2 dosis por 6 semanas. Si se están dando cuenta, el estafilo no se trata en 4 semanas. El estafilo siempre se trata en 6 semanas. Es como válvula protésica. ¿Ya? Aquí dice cloxacilina, oxacilina, dicloxacilina, 4 a 6 semanas según la guía europea, más genta por 3 a 5 días. O el mejor tratamiento, banco con genta por 4 a 6 semanas. Lo más común que veas en los hospitales es, primero, que la endocarditis por estafilococo es agresiva. Segundo, que la endocarditis por estafilococo te lo va a matar. Entonces, preferible ir con todo. Vas con banco, más genta, banco 6 semanas, genta por 1 semana hasta 2 semanas. Listo. Pero doctor, si es protésica, aquí hay que asociar. El estafilococo sobre válvula protésica se ha ganado su rifampicina. Su rifampicina. Ah, mira vos. Más de 6 semanas, más de 6 semanas. La genta solo damos 2 por el daño nefrotóxico. Igual aquí les digo, rifampicina y banco, más de 6 semanas. Rifampicina más banco. Rifampicina más banco más genta. Es el tratamiento. Aquí está oxacilina más rifampicina más genta. Les repito, no utilizamos mucho oxacilina. Lo que utilizamos más nosotros en los hospitales cuando es estáfilo es el de abajo. Bancos, rifampicina y genta. Con sus dosis. Estafilococo sobre válvula protésica. Guías europeas. Sociedad Europea del Corazón. Oxacilina, rifampicina, genta. Lo mismo, bancos, rifampicina y genta. Lo mismo, más de 6 y 2 semanas. Acuérdense bien el tiempo, porque muchos estudiantes cuando llegan a internado, lo primero que nos dicen es, ¿tienen endocarditis? ¿Qué le vamos a poner? Y dicen, banco, doctor. ¿Sabes qué germen es? No, pero banco, doctor. Esperaremos el cultivo. Podemos iniciar con ceftriaxona. Pero doctor, y si es estafilococo, ya, mejor meterle cefazolina hasta ver el cultivo. Entonces, así razonamos. Decimos, ya, empezaremos con cefazolina más genta. ¿Por qué? Porque la cefazolina me va a cubrir tanto estafilococos como estreptococos. Y la genta va a potenciar el efecto. ¡Qué belleza! Entonces, una vez que yo ya he pensado en eso, digo, pero resulta que ha sido estreptococo. Ya, cambiarle la cefazolina. Ponle ceftriaxona más genta. Es resistente a la gente. Ya, ceftriaxona más amica. Ya, listo. Dejarle así.
Está empeorando el paciente, ya cambiarle a banco. Banco amica, ni modo. Ah, ya. Entonces tienen que ver cuáles son los factores. Después, obviamente, esto de las dosis se pueden acordar por ahora, pero después más adelante quiero ver cuántos de ustedes se acuerdan. Nosotros, porque estamos en más manejo todo el tiempo, nos acordamos las dosis. Por ejemplo, aquí te dice, mira, te dice 30 miligramos kilogramo día. Si mi paciente pesa 100, le tengo que dar 300 miligramos en un día, en 2 dosis. Perdón, no 300, 3000 miligramos en un día, en 2 dosis. 2 dosis de 1500, 1,5 gramos. 1,5 gramos a las 8 de la mañana, 1,5 gramos a las 8 de la noche. Entonces ya sabes más o menos cómo dar la dosis. Gentamicina, 3 miligramos kilogramo día. Si es 3 miligramos y pesa 100, le tengo que dar 300 miligramos en un día. ¿De cuánto vienen las ampollitas de genta? De 80. Con 2 ampollas, 160. Con 4 ampollas, ya tengo 340. 320, perdón. Entonces le meto 4 ampollas. Entonces ustedes ya tienen que empezar a razonar porque si se fijan, en la mayoría es lo mismo. El tratamiento de banco es 30 miligramos kilogramo día. El tratamiento de genta es 3. Fíjate en todos los otros. Genta 3, banco 30. ¿Ya? El tratamiento de rifampicina es 900. Siempre es 900. Fíjate también el tratamiento de las penicilinas. En las penicilinas, o le das 24 millones o le das 12 a 18 millones. No hay dónde perderse. Entonces, más tienes que saber cómo son las combinaciones y por cuánto tiempo. Que me digas vos a un estafilococo que le voy a dar tratamiento por 4 semanas, no, pues no sabe este chico, decimos. Tratamiento sí o sí es de 4 a 6 o más de 6. Ahí estamos. Si es válvula protésica, siempre más de 6. Muchas veces en los pacientes con válvula protésica por estafilococo, hasta 10 semanas de tratamiento les hemos dado con antibióticos. Hasta que los cultivos salgan negativos. Por eso dicen más de 6. Ahí estamos. Ahora en el enterococo. Recordarles que el enterococo es un germen oportunista. El enterococo, tienes que saber si es que el enterococo va a reaccionar o no va a reaccionar. El enterococo generalmente no es sensible a la penicilina. Raros son los enterococos sensibles a las penicilinas. Por definición, un enterococo no debería ser sensible a la penicilina, pero hay casos. En este caso, para el enterococo, ¿qué le voy a poner? AMPI. AMPI genta. Eso es lo que utilizamos más que todo en niños. Cuando es adulto, banco genta. Ahora, si es resistente a la genta, banco amica. Banco, la dosis de siempre, 30. Genta, la dosis de siempre, 3. En niños, AMPI, 12 gramos en 24 horas. Dividido en 6 dosis de 2 gramos. Fuerte, ¿no? Genta, 3. Tiempo para enterococo. 4 a 6. 4 a 6. Cuando es un enterococo fuerte, fuerte, muy resistente, no está nada. 6 siempre. 6 siempre. Ahora en el enterococo, al inicio, amoxicilina más genta. Penicilina no. Amoxicilina, pero con inhibidor de beta-lactamasas. 4 a 6, 4 a 6. Si no, segunda escala, ampicilina más genta, igual 4 a 6, 4 a 6. Si no, al final, banco más genta o banco más amica. 6, 6. Ahora, si el paciente es sensible a la streptomicina es cara. Pero si es sensible, le puedes dar streptomicina combinada con la ampicilina, combinada con la vancomicina. Cualquiera de estas 3 combinaciones. Ampi con strepto, puede ser ampi con banco, puede ser banco con strepto, dependiendo de la dosis que puedas darle al paciente para enterococo. Cuando sabes que solo es enterococo. En el grupo HASIC, como son gram negativos, yo empiezo con la cefalosporina para gram negativos. Aquí nada de penicilinas, aquí nada de streptomicina, aquí nada de vancomicina, porque es gram negativo. Ceftriaxona, 2 gramos en 24 horas. Si no,
ampicilina con sulbactam, 12 gramos en 24 horas. Si no, ciprofloxacina, 1000 miligramos, 1 gramo en 24 horas, vía oral 800. Esto es del grupo HASEC. En el grupo HASEC, repito, ceftriaxona 2 gramos al día, 4 semanas, cipro, ampi o genta, porque es gram negativo. Hasta ahí ya hemos acabado con la mayoría de las bacterias. Ojo que en gonorrea es el mismo tratamiento que en el HASEC, porque son gram negativos, se dan las mismas dosis. Tratamiento quirúrgico de válvula nativa. ¿A quiénes los vamos a operar con nivel de evidencia B? Si mi paciente vino con endocarditis y tiene estenosis valvular o regurgitación con insuficiencia cardíaca, se ganó su quirófano. Si mi paciente tiene regurgitación aórtica aguda o regurgitación mitral con evidencia de presiones de llenado elevadas, se ganó su cirugía. Si mi paciente tiene endocarditis por hongos, doctor, ¿por eso no ha dado ningún tratamiento para los hongos? Sí, porque cuando hay endocarditis por hongos, a quirófano. Porque el hongo no le vas a dar con antimicóticos. No, a quirófano. Si el paciente tiene endocarditis complicada con bloqueo cardíaco, abscesos, lesiones destructivas o penetrantes, quirófano. Ahora, ¿cuáles son? Clasificación 2A con evidencia C. Bueno, si tiene émbolos recurrentes y vegetaciones persistentes, a pesar de dar el tratamiento antibiótico, puede ser que sea indicación quirúrgica. Ahora este 2B, grado C. Si tiene vegetaciones móviles de más de 1 centímetro, puede ser que es quirúrgico. Pero de que le puedes dar, le puedes dar. Muchos dicen, muchos cardiólogos dicen, si tiene más de 1 centímetro su vegetación, quirófano, directamente. Ya no se van con vueltas, ya no le dan tratamiento con antibiótico. Ahora, si es válvula protésica, es diferente la cosa. Si es válvula protésica, ¿cuál es 1B? Endocarditis infecciosa en válvula protésica que hace insuficiencia cardíaca. Endocarditis infecciosa con válvula y dehiscencia que se pueden evidenciar a quirófano. Si es una endocarditis infecciosa con aumento de obstrucción o empeoramiento de la regurgitación, igual se ganó su quirófano. Si es endocarditis infecciosa con complicaciones u abscesos, a quirófano. Si es endocarditis interconsulta siempre con el quirófano, que tenga una válvula protésica, solo por el hecho de ser válvula protésica, ya hay que pensar en quirófano. Ahora, endocarditis infecciosa en válvula protésica con bacteremia persistente o émbolos recurrentes, a pesar de tratamiento, sigue ser una clasificación 2A, evidencia C. Si es endocarditis infecciosa recurrente, 2A, evidencia C. Si es una cirugía de rutina y que en la cirugía de rutina ves endocarditis infecciosa no complicada y el microorganismo es sensible, pero vos ves que el paciente no está mejorando en el primer episodio, puedes meterlo a quirófano, sí. Ahora, aquí están las mismas indicaciones, pero por la Asociación Europea de Cardiología. La Asociación Europea de Cardiología es un poco más de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la urgencia. Divide el tratamiento quirúrgico de acuerdo a la gravedad que tenga el paciente en la Sociedad Europea. Te dice, si es una emergencia, es que se va a morir en las primeras 24 horas, una urgencia, se va a morir en días, una cirugía electiva en 1 a 2 semanas. ¿Cuáles son emergencias que hay que meter a quirófano ese ratito? Endocarditis infecciosa mitral o aórtica con regurgitación severa, aguda, falla, edema pulmonar o choque cardiogénico. Obviamente es el tengo que meter a quirófano urgente. ¿Cuál más es emergencia? Emergente. ¿Cuál más es emergencia? Emergencia. Endocarditis infecciosa en válvula aórtica o válvula mitral con alteraciones pericárdicas,
lesión o atrapamiento de las cámaras con edema de pulmón o choque cardiogénico. Entonces, todo choque cardiogénico, toda lesión de aórtico de mitral agudas a quirófano, porque es emergencia, sí o sí. ¿Cuál es urgente? Urgente. Si desarrolla una falla cardíaca aórtico mitral con endocarditis infecciosa, por regurgitación de la válvula, obstrucción o persistente de alguna falla, y una ecocardia con signos hemodinámicos tolerables. Ese es urgente. ¿Por qué? Porque aquí mi ecocardiograma me está diciendo la palabra mágica. Son signos hemodinámicos tolerables. Por eso es urgente. Si el paciente tiene endocarditis infecciosa aórtica o mitral con severa regurgitación, pero no hay falla cardíaca, puede esperar. Si yo no puedo controlar la infección, ¿cuáles son urgentes? Cuando yo no controlo la infección y hay un absceso, un aneurisma, si es que el paciente tiene cultivos positivos 7-10 días persistentes, si hay infecciones causadas por otros organismos, por eso es urgente o electiva. Si yo quiero prevenir el embolismo y le voy a meter a quirófano, todas son urgentes, Fallas aórticas o mitrales o vegetaciones mayores de 15 milímetros. Aquí la sociedad europea es más tácita, más concreta. Si toda vegetación es más de 15 milímetros, quirófano. No es como la americana, que dice más de 10 milímetros puede que necesite o no quirófano. Aquí mejor si es una vegetación muy grande a quirófano. Ahora, esas son las indicaciones de cirugía, las indicaciones de antibióticos. Ahora, ¿a qué paciente le vamos a dar profilaxis? ¿A qué paciente le vamos a dar una prevención para prevenir que haga endocarditis? Pacientes que salen de cirugía post colocación de válvula protésica. Pacientes que hayan tenido en algún momento de su vida algún episodio de endocarditis. Pacientes con fallas cardíacas de origen congénito, cardiopatía congénita. A todos ellos hay que dar antibiótico profiláctico. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser la el tratamiento antibiótico profiláctico? Siempre que damos nosotros antibiótico profiláctico, les despachamos con amoxicilina. Y mejor es despachar con la amoxicilina que evite la resistencia. Amoxicilina con sulbactam, un ejemplo. Otro ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico. Otro ejemplo. ¿Por cuánto tiempo le vas a dar la profilaxis? La profilaxis depende al evento. A ver, recomendaremos la profilaxis. Hay que dar profilaxis cuando hay procedimientos dentales. Hay que dar profilaxis cuando hay procedimientos respiratorios. Hay que dar profilaxis cuando hay procedimientos gastrointestinales o urogenitales. Hay que dar profilaxis cuando hay tratamientos en la piel. Mira vos, en todos esos casos yo tengo que dar profilaxis. ¿Y profilaxis con qué les he dicho? Generalmente con amoxicilina o con alguno de sus derivados por 2 semanas la profilaxis. Generalmente los odontólogos saben de esto y le dicen al paciente antes de sacarle un diente o antes de hacer tratamiento de conductos, señor, va a tomar amoxicilina. Siempre les dicen, va a tomar amoxicilina, porque saben que el hecho de sacar un diente puede generar endocarditis por bacteremia. ¿Ok? Entonces, amoxicilina cada 12 o cada 8 horas de acuerdo al peso del paciente por 2 semanas como profilaxis. Si el paciente tiene un proceso dental, solo se considera un tratamiento de profilaxis cuando se daña la mucosa oral. ¿Qué pasa? Si te va a poner una tapadura, no hay tanto problema. Pero si te va a hacer tratamiento de conductos o te va a sacar un diente, sí. En eso entran todos los otros tipos.
Ahora, la profilaxis. Aquí estamos viendo la profilaxis. Profilaxis oral, amoxicilina, como les he dicho. 2 gramos. Previo al procedimiento le puedes iniciar y de ahí le mantienes por 2 semanas. Puedes cambiar por ampicilina, por ceftriaxona, cefalexina, clindamicina, acitromicina o claritromicina. Hay tantas opciones de profilaxis. ¿Ves? Dice que el inicio tiene que ser 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Desde ahí, 2 semanas. Y sigues con el tratamiento. Ahora, si el paciente tiene alergia a la penicilina, clindamicina o acitroclaritro, por si acaso, si hay alergia a la penicilina. Ahora, parte del tratamiento también es dar anticoagulantes o antiagregantes. ¿A quién tú le vas a dar anticoagulante? En válvula nativa, mejor no. Hacer anticoagulación en válvula mecánica protésica, sí. Descontinuar u optimizar cuando es la infección por aurus y hay émbolos al sistema nervioso central. Antiagregación, ¿a quién le doy aspirina? No se ha observado beneficio con aspirina inmediata, aunque puede prevenir un ACV. Puede prevenir. Aquí está. Recomendación de los antitrombóticos y anticoagulantes. ¿Cuál es clase 1B? Interrumpa el antiplaquetario, anticoagulante o antitrombótico si hay presencia de sangrado. Obvio, si hay presencia de sangrado hay que cortar, no hay que dar. Segundo, si tiene ACV isquémico o tiene hemorragia cerebral, pero necesita anticoagulante, reemplace el anticoagulante oral por 2 semanas, dependiendo el nivel de coagulación que necesita, por un antitrombótico. En pacientes con hemorragia intracraneal, interrumpa, ya no de anticoagulantes. En pacientes con hemorragia intracraneal y válvula mecánica, mejor cambie a heparina en vez de dar warfarina. Utilice heparina de bajo peso molecular si está hospitalizado. En ausencia de ACV isquémico, reemplace la terapia anticoagulante oral por heparina de bajo peso molecular por 2 semanas mientras está hospitalizado. Y esas son las últimas recomendaciones. Hasta aquí hemos llegado, muchachos. Ahí hemos acabado. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo les voy ahora a hacer que todos quieren ir a almorzar. Primero, 2 avisos. Yo creo que el siguiente domingo, vamos a dar un examen simulacro. Porque su examen es el 23, ¿no? Entonces vamos a dar un examen simulacro y la siguiente semana, el siguiente sábado, voy a dar un tema cortito, voy a ver cuál tema dar, un tema que lo pueda dar en media hora. Y vamos a utilizar la otra hora de las clases para que ustedes puedan resolverme todas sus preguntas, dudas o comentarios. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, todo para el primer parcial, la siguiente clase voy a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes del primer parcial. Así es que si tienen dudas, por favor, el siguiente sábado. Ahora voy a llamar lista de una manera rápida para no tener tanto problema con ustedes y podamos ir a almorzar. Vamos a llamar lista. ¿Qué? ¿Perdón? Ya. Si digo su nombre, es que están presentes. ¿Ok? Alejandra Vargas, presente. Aline de Sousa está. Andrea Belén Lazuta está. Anelis Fernanda Daza está. Ania Aguilar Loaiz está. Camila Alexandra está. Cristian Andrés Mosquera está. Diana Evelyn Palomino está. Edson Álvaro Verdugués está. Stephanie Carolina Tezazas está. Gabriela Maldonado Navazo está. Gabriela León Blanco está. Georgina Judith González está. Giselle Loza Dubiri está. Hortensia Novaes está.
Jorge Rodríguez está, José Ávila Tosico está, Juan Villazuel está, Carla Magne está, Caterín Ceballos está, Lidice Achá Molina está, Luz Ivana Blanco está, Lía María Luisa Zospigliosi está. Denme un segundito que estoy ampliando. Mauricio León está, Melanie Vidaus está, Natalie Cruz Ortuño está, Naira Flores está, Naira Rosario Garnica está, Nicolás Mejía Merubi está, Ninet Morales está, Noelia Andrade está, Paola Andrea Callejas está, Rosario Aramayo está, Víctor Hernán Coca está, Jimena Brianzón está y Yusef Bouchapki está. Bueno, jóvenes, creo que eso es todo por hoy. Doctor Canela. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ana Canela. Ana Canedo. Fernanda Canelas. Ah, Fernanda Canelas. Ya listo, te estoy poniendo aquí presente. ¿Alguien más que no haya llamado? Creo que todos los demás ya he llamado. Listo, les dejo almorzar. Nos vemos. Hasta luego.